Bueno, antes de nada decir que estoy casi sin voz, más o menos como Miguel Florido, pero sí, el accidente de la voz lo tuvimos en el mismo sitio. Eh, Igual a media ponencia me quedo sin voz, llevo toda la tarde comiendo pastillas para intentar tener voz, pero la cosa va justa. Mi nombre es Álvaro Fontela, soy cofundador de Rayola Networks, además soy consultor WordPress especializado en WPO, un campo que últimamente ha cambiado mucho, ha evolucionado y poco a poco se ha unido digamos, a la parte de SEO, de experiencia de usuario y demás. Aunque en el programa ponía que iba a hablar de CRO, yo de CRO no tengo ni puta idea. Entonces, va a ser que de CRO no voy a hablar. A ver, eso se lo dejo a gente como Ricardo Tallar y demás, que yo ni voy ni vengo. Hostia, vibra el chisme este, entonces. Voy a ir directo al grano. Voy a hablar de WPO para e-commerce, pero voy a hablar desde el punto de vista no explicando las técnicas en sí, sino voy a explicar una técnica y cómo afecta esto directamente al campo donde más afecta. Ahora vamos a ver, lo primero, antes de nada, las técnicas WPO fueron creadas el concepto fue creado como técnicas para mejorar la velocidad de carga. Hasta hace unos años simplemente era aumentar la velocidad de carga por aumentarla, o sea, por mejorarla, por conseguir mejores tiempos de carga, como digo yo siempre, por sacarse la polla, pero bueno. Esto ha cambiado, ahora mismo hay otras motivaciones para hacer esto y una de ellas, por un lado, está la de mejorar la velocidad de carga para conseguir que los servidores de Google pues, descarguen más rápido nuestra web. Por otro lado, está la de mejorar la experiencia de usuario, la conversión, toda la parte que afecta directamente pues, a esa user experience que hace que, llegado a cierto momento, también nos beneficie en el SEO y la que a mí más me gusta, pero al final es la que menos ve la gente, que es la de reducir el consumo de recursos de una web en el servidor. Con esto, pues, los monies que nos va a costar el hosting bajan y ganamos estabilidad. Pero llevándolo un poco al punto del que vamos a hablar hoy aquí, estos dos puntos son los que más, digamos, peso cogen. Por un lado, la experiencia de usuario, que nos va a ayudar a mejorar, por un lado, las conversiones, que en una tienda online siempre son importantes. Por otro lado, la parte de que Google vea nuestra web como que al usuario le es interesante. Y por otro lado, pues aprovechar mejor el crawl budget, el presupuesto de rastreo, al conseguir que Google descargue mejor nuestra web. Este punto tiene muchos puntos de vista. De hecho, Rafa Sospedra, espero que no levante la mano después, espero. Pero bueno, a grandes rasgos son estos dos puntos en los que vamos a hacer hincapié con las técnicas que voy a mostrar. Vamos a empezar desde un punto de vista clave. En esta presentación solo voy a hablar de WooCommerce y de PrestaShop, de estos dos CMS. De WooCommerce voy a hablar, pues claro, desde el punto de vista de WordPress, ya que WooCommerce es un plugin para WordPress, y de PrestaShop porque a día de hoy, aunque la cuota de mercado más o menos es como la de Magento, incluso Magento tiene más cuota de mercado, en España se usa más PrestaShop porque la gente no suele querer pagar los módulos que cuestan bastante pasta en Magento. Entonces, voy a hablar de estos dos, aunque las cuotas de mercado de estos CMS a nivel mundial las tenéis aquí. O sea, el 0,6% de las webs, de los e-commerce, o sea, de las webs de todo Internet, son WooCommerce. Estas estadísticas son sacadas de BuildWith, creo que se llama la web. Vamos a empezar con la parte de WPO directamente. Esto es una prueba que desde ahí no se verá una mierda, como siempre me pasa. Es simplemente una demostración, vamos a decirlo así, de cómo un sistema de caché, que es algo que a día de hoy es muy importante, siempre lo menciono, siempre me preguntan la misma pregunta, que es, si tú tuvieras que implementar una técnica WPO en una web para optimizar la velocidad de carga, ¿qué harías? Caché. A día de hoy caché es muy importante, es la base de todo. Entonces, inicialmente, si implementamos un sistema de caché en una web que no tiene caché, en este caso es una prueba con un simple PrestaShop vacío, con el contenido de ejemplo que trae PrestaShop, conseguimos una mejora de pasar de 900 milisegundos a 569 milisegundos. O sea, la bajada, no voy a decir que es la mitad de tiempo, pero casi consigo una mejora del 100%. Abajo tenemos una serie de porcentajes. Esta presentación supongo que la tendréis después, porque se la pasaré a Jorge por ahí. Entonces, hay una serie de porcentajes donde con el plugin, esto fue hecho con el plugin Page Cache Ultimate de PrestaShop,
que es un plugin que os recomiendo si tenéis un PrestaShop, es indispensable, consigue bajar muchísimo los tiempos de respuesta y es una carencia que PrestaShop tiene de serie. Tiene un caché de objetos muy potente, funciona bastante bien, pero no tiene un caché de página y a día de hoy es necesario un caché de página. El problema es que en PrestaShop el caché de página tiene que estar tan bien implementado y funcionar tan fino que cuesta que solo hay un plugin o dos que funcionen bien. Estos porcentajes de mejora son un 13, un 19 y un 21%, dependiendo del tipo de página, categoría, página de producto o la home. Entonces, la mejora con un caché es brutal. Es una de las primeras medidas que tenemos que implementar. Además, hay una cosa que debemos tener en cuenta y es que en picos de tráfico un caché nos ayuda a estabilizar esa velocidad de carga. Si nosotros recibimos una avalancha de usuarios, nuestra web se ralentiza, Google ve lenta nuestra web, el usuario que entra cuando la web está sobrecargada también ve lenta nuestra web, vamos a tener un problema, evidentemente. Entonces, con un caché conseguimos estabilizar esos tiempos y hacer que no suban tanto. Que tampoco veréis este ejemplo, pero bueno, en el caso de PrestaShop, con el módulo de Page Cache Ultimate, conseguimos una bajada sin carga, o sea, metiéndole 50 usuarios concurrentes a una web, con carga, o sea, recibiendo carga, sin caché, el tiempo de respuesta aumenta hasta un segundo, casi un segundo con 8. Con caché se mantiene en un segundo con 6. Aquí es poco notable. En este caso no se nota mucho, pero en el siguiente caso, en el caso de WooCommerce, con VP Rocket, estamos hablando de que sin caché, mismos usuarios, 50 usuarios concurrentes, tenemos 1,9 creo, y 0,1 de tiempo de respuesta cuando hay caché. Aquí el cambio es radical, estamos hablando, podemos decir, casi 2 segundos de diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que un caché nos ayuda no solo a mejorar la velocidad de carga, sino que si tenemos mucho tráfico nos va a ayudar a mantener esa estabilidad. Esta es la segunda parte de los beneficios de un caché. Esta gráfica, la mayoría lo reconoceréis, es de Google Search Console del antiguo. En el nuevo aún no se puede ver esto. Esto es simplemente la demostración cómo al implementar un sistema de caché en una página que nunca tuvo caché, en este caso fue WP Rocket, la cosa cambia. Estamos viendo una bajada literal de los tiempos de respuesta del bot de Google y además una subida de las páginas rastreadas, con lo cual hemos aprovechado mejor el crawl budget, simplemente instalando un plugin de caché. Por otro lado, tenemos la parte del servidor web, que es algo también muy importante. Hasta hace unos años, el único servidor web que usábamos los proveedores de hosting, usaban todos los usuarios, era Apache. A día de hoy esto ha cambiado, existen otras alternativas, existen los reverse proxies y está Nginx. Nginx es un servidor de nueva generación, vamos a llamarle así. Evidentemente, si lo comparamos con Apache, que fue el primer servidor web que se empezó a utilizar de forma común, ha avanzado mucho, es mucho más eficiente sirviendo contenido, es mucho más eficiente a la hora de recibir carga, recibir mucho tráfico. Entonces, si tenemos una web con mucho tráfico, lo ideal, vamos a decirlo así, un proyecto serio que creemos que va a tener mucho tráfico, lo ideal es usar Nginx como proxy inverso o como servidor web. Esto es una gráfica, que esta sí que la veis, supongo, donde se enseñan los tiempos de respuesta de las diferentes combinaciones, Apache y después Nginx con Apache y Nginx solo, y las peticiones por segundo que es capaz de responder. Evidentemente, pues Nginx solo, que es el de la derecha de todo, consigue mejores tiempos de respuesta y es capaz de responder más peticiones por segundo. Esto al final se traduce en una mejora completa, como en este caso, volvemos a un gráfico de Search Console, un caso real como simplemente migrando la web de un servidor Apache que estuvo siempre a un servidor con Nginx como proxy inverso, los tiempos de respuesta bajan para el bot de Google. Y esto, pues al final, siempre puede ser beneficioso de cara a la indexación. Versiones de PHP, otra cosa muy importante, sobre todo cuando trabajamos con WooCommerce, Magento, PrestaShop, son, al final, bueno, WooCommerce no es un CMS en sí, pero son sistemas muy complejos, sistemas que no se pueden cachear por completo en caché de página, páginas como carritos, páginas como páginas de cuenta, no pueden ser cacheadas, tienen que ser procesadas de la forma más eficiente posible, pero sin llegar a ser cacheadas porque estaríamos posiblemente sirviendo datos de un cliente a otro cliente y eso no puede ser de cara a la ley de protección de datos y de cara
a todo, nos dejan muy mala posición. Entonces, las versiones de PHP, no ha sido el fin el WPO, pero sí que poco a poco han conseguido mayor eficiencia a la hora de procesar. A día de hoy, todos los sitios web de Internet, o sea, voy a decirlo así, los CMS actuales que he comentado antes, todos soportan PHP 7. Esta segunda línea, empezando por este lado, más baja, es PHP 7. Este benchmark, esta prueba de rendimiento, es un script que hace una serie de operaciones matemáticas y tarda más o menos tiempo dependiendo de la eficiencia del intérprete PHP. PHP 7 es mucho más rápido que PHP 5.6, que es la rama antigua que se estaba usando en la mayoría de los sitios. Esto es algo que se puede cambiar muy fácilmente, siempre y cuando tengamos nuestro CMS actualizado, no tengamos nada raro por el medio, y si no, siempre nos quedará preguntar a nuestro proveedor de hosting para hacer la prueba si es compatible o no. Esto es otro caso que voy a comentar bastante por encima, que es con un OP-Caché, un módulo que lleva el intérprete de PHP, se pueden conseguir tiempos de respuesta también bastante rápidos. En este caso, pues, con Zend OP-Caché se consigue casi 3 veces más de eficiencia a la hora de procesar PHP que en el caso de no tener un OP-Caché. En el caso de PHP 7 ya viene eso implementado en el intérprete. Otro punto muy importante, estoy yendo muy rápido porque en cualquier momento me quedo sin voz. Otro punto muy importante es el CDN. Hasta hace unos años los CDNs se veían como una solución para páginas muy grandes, para páginas como YouTube, como Facebook. De hecho, los CDNs de YouTube y de Facebook son bastante potentes porque tienen que trabajar con contenido en diferentes áreas geográficas y una estructura bastante compleja. A día de hoy, los CDNs son usados para casi cualquier tipo de proyecto web y son recomendados. Internet está muy globalizado. Cualquier página de España, ubicada en España, tiene un porcentaje de tráfico latino muy alto, vamos a decirlo así, en el 80% de los casos. Entonces, en esos casos necesitamos un CDN. ¿Qué es un CDN? Un servicio que sirve contenidos estáticos, imágenes, vídeos, PDFs, lo que sea, solo contenidos estáticos, no páginas procesadas, desde puntos de centros de datos, servidores más cercanos al cliente. Con eso bajamos las latencias y se mejora el tiempo de descarga. Esto es una prueba que he hecho para este tipo de ponencias. Es una prueba básica de diferentes tipos. Pruebo con páginas y con imágenes. El CDN en la mayoría de los casos es Cloudflare. Y uso Pingdom Tools, que para mí es la mejor herramienta de prueba de velocidad de carga que existe ahora mismo, al menos para España. Para Latinoamérica no, porque tienen ahí una serie de problemas de localización, pero bueno, ese es otro tema. En este caso es Cloudflare, es una prueba de carga de una web con servidor en Francia y prueba desde Suiza, con CDN y sin CDN. La diferencia no es tanta, está entre 591 y 532, sin CDN 591 y con CDN 532. En este caso no se nota tanto, pero en el siguiente caso, con servidor en Francia y prueba desde Australia, estamos 5 segundos, 1,85 segundos. La diferencia es brutal. Estamos hablando de que cuanto más aumenta la distancia, más conseguimos, o sea, más mejora conseguimos con un CDN. ¿Cuál es el tema? Que aquí es donde está el problema de los cables transoceánicos. Un cable transoceánico que cruza Latinoamérica tiene un ancho de banda limitado, vamos a decir así. Entonces, la capacidad de transferencia está mucho más limitada que en tierra firme. Aunque han mejorado mucho, sigue existiendo esa barrera tecnológica. De acuerdo a esto, un CDN para una web hispana que quiera funcionar en Latinoamérica bien, es algo muy necesario. Además, si os tengo que recomendar un CDN, os recomendaría CDN 77 para público hispano en general, España y América Latina. Entonces, otra prueba. En este caso me he ido hacia la parte de imágenes. Las imágenes es la parte a la que más apoyo da un CDN. Es la parte que más cuesta servir cuando, digamos, la distancia aumenta y es la parte que a nosotros más nos cuesta. Esto todo se ve desde el punto de vista ya no de Google, porque Google, pues vamos a decir que esta parte pues, se la trae un poco sin cuidado. Esto es desde la parte de vista de la experiencia de usuario. Las imágenes deberían estar optimizadas, eso es otro tema, pero este es un ejemplo de una imagen de 67 KB cargando con un CDN, es Cloudflare, desde San José, California,
Servidor en Francia, volvemos a lo mismo. Con CDN tenemos 11 milisegundos, sin CDN 745 milisegundos. Creo que la diferencia es más que notable. Una web no tiene solo una imagen, puede tener, vamos a poner un número, 20, 30, 40 imágenes, multiplicad, simplemente multiplicad. Un CDN es algo muy necesario ya solo para servir las imágenes, aunque solo lo configuremos para servir esas imágenes, si tenemos público que nos visita desde mucha distancia, es algo muy necesario. En este caso hice el ejemplo para poner una imagen que pesa más, 362 KB, y estamos hablando de con CDN 25 milisegundos, mismas distancias, sin CDN 3 segundos. O sea, estamos hablando de que cuanto más grande es la imagen, más se va a notar esto debido a las latencias. Otro punto más, la optimización de imágenes, como he dicho antes, es otro tema. La optimización de imágenes, yo siempre recalco lo mismo, el 99% de los sitios web de Internet tienen un problema de optimización de imágenes y de reescalado de imágenes. Esto es un punto que nunca se toca, el reescalado de imágenes. ¿Por qué? ¿Qué es el reescalado de imágenes? Si nosotros tenemos un layout de una página de, voy a poner un ejemplo, 1200 por 1200, o sea, que el layout de la página no pasa, las imágenes que se muestran no pasan de 1200 por 1200, no tiene ningún sentido que subamos imágenes de 3000 por 3000, aunque después se muestren a 1200 por 1200. ¿Por qué? Porque esas imágenes van a seguir pesando lo mismo. Entonces nos compensa tener algún sistema que ajuste esas imágenes al tamaño máximo que nosotros queremos o vamos a tener en nuestra web. Un plugin para esto, sin tener que hacerlo de forma manual, se llama Insanity. Es un plugin gratuito, está en el repositorio de WordPress y permite hacer esto automáticamente. Insanity. Igual mi inglés es una mierda de pronunciación, pero bueno, eso. De cara a la optimización, yo siempre uso, por un lado, Imagify de VP Rocket, de los creadores de VP Rocket, o incluso alguna vez VP Smush o www Image Optimizer. La diferencia entre optimizar una imagen y no, o sea, en este caso muestro el peso de una imagen más pequeña y una más grande, estamos hablando de 10 milisegundos de diferencia solo por peso. Las latencias, o sea, las latencias influyen y todo, cuanta más es la latencia, son otros factores, pero al final el peso de las imágenes también cuenta, y siempre cuenta en negativo. Lo que he dicho antes, de cara a Google esto no influye mucho, pero de cara a la experiencia de usuario esto influye mucho, desde el punto de vista de que la gente carga la web desde el móvil, si le cargan imágenes así y le peta el móvil, no voy a decirlo así, pero y le revienta la tarifa de datos, pues esa web va a cargar bastante lenta. Hay un punto más que yo suelo comentar, que es la optimización de JavaScript y CSS. Vamos a orientar esto desde el punto de vista del combinado minificación y demás optimizaciones que se realizan en una web, que suelen fallar de forma automática y exigen hacerlas de forma manual o añadiendo exclusiones. Estos procesos, minificar, que es al fin y al cabo bajar el peso de los archivos, sacando comentarios, sacando todo lo que sobra en un archivo, saltos de línea, comentarios, espacios y demás, con el fin de conseguir que pese menos. Combinar es unir varios archivos de un mismo tipo en uno. Estas técnicas de cara afuera, a la velocidad de carga en sí, en general, no ayudan mucho. No son técnicas que ayuden una salvajada. Lo que sí que ayudan es de cara volvemos al mismo, a Google. Esto es un ejemplo de un caso donde simplemente haciendo una optimización de CSS y JavaScript bastante a fondo, por cierto, se consigue una mejora de páginas rastreadas, se ve a partir de la línea roja lo que ha pasado, y una estabilización de los tiempos de carga. ¿Esto qué es, al fin y al cabo? Hacer que la web sea mucho más simple, hacer que ese JavaScript que Google al final, pues como que interpreta, parsea, vamos a decir así, lo lee, sea mucho más simple. Al ser mucho más simple, es capaz de hacerlo mucho más rápido y en menor tiempo, con lo cual puede rastrear más páginas de nuestra web, ya que tiene crawl budget disponible para ello. Yo siempre digo lo mismo, estas técnicas con plugins que se hacen de forma automática, yo por ejemplo uso bastante WP Rocket para esto, en el caso de WordPress,
uso también AutoOptimiza alguna vez. En el caso de PrestaShop tiene un módulo para esto que no funciona muy bien, pero que podría valer. Son métodos automáticos que no suelen funcionar, pero que por probar no perdemos nada. Si queremos hacerlo de forma manual, tenemos que contactar con un programador. Este es un ejemplo de una carga asíncrona al revés. Esto lo saqué del blog de Nasir Turrado, un SEO de Barcelona. Es una captura de, básicamente, un ejemplo de cómo al pasar un script de carga asíncrona, o sea, desoptimizar, tenemos un problema de cara, que Google lo detecta, porque a grandes rasgos la carga asíncrona lo que hace es cargar varios elementos en paralelo, y esos elementos en paralelo, al final, si uno no se carga en paralelo, está dificultando la carga, está haciendo que la web cargue más lento y digamos que tiene que esperar por ese elemento que falta. Hacer una carga asíncrona efectiva nos puede ayudar a simplificar mucho nuestra web. Lo malo es que no siempre se puede hacer por temas de dependencias y demás. Las webs cada día son más complejas y nos exigen, todo el mundo quiere dinamismos, pero esos dinamismos a menudo ralentizan la velocidad de carga. Ya para el final, volvemos a lo mismo, todo el mundo hace la coletilla, yo también voy a hacerla, pero sobre todo desde el punto de vista de la concienciación, de algo que nos encontramos los proveedores de hosting bastante a menudo. Yo hablando con competencia, si lo voy a decir así, hablando con competencia, me encuentro normalmente que todos tenemos un problema, y es que mucha gente a la hora de contratar el hosting, contrata un hosting por debajo de lo que necesita. Cada proyecto es un mundo, cada proyecto es diferente, pero un hosting puede lastrar un proyecto. Desde el punto de vista de que no necesita el mismo hosting una web con 300.000 visitas diarias que una web con 300. Una web con 300.000 visitas diarias tendrá unos requisitos a nivel potencia y a nivel técnico, que no puede tener una web que solo tenga 300 visitas. Esto no es digamos, el punto de vista desde el que lo veo yo, viene dado por siempre debemos ir un poco más sobredimensionados de lo que realmente necesitamos. La razón es picos de tráfico, ataques, otros imprevistos que puedan darnos, sean plugins, módulos, lo que sea. Porque una actualización de un plugin puede causar un sobreuso de recursos que nos puede tirar la página. Si nosotros vamos sobredimensionados, al menos un 20%, un 30% de cara a la potencia, no tendremos tanto problema a la hora de aguantar ese pico. Simplemente, como apunte final, esto. Esto es una prueba de carga, vamos a decirlo así. No se ve mucho, pero lo de arriba es un plan muy básico y el de abajo es un plan más potente. Se lanzan los mismos usuarios en ambos casos, el de arriba no los aguanta, empieza a dar errores 404, errores 500, los tiempos pasan hasta 5 segundos de tiempo de respuesta y al final es un caso, una simulación de plan de hosting que estalla literalmente. En el caso de abajo los aguanta perfectamente, mantiene unos tiempos de menos de un segundo de tiempo de respuesta y no da ningún error. Se han mandado las mismas peticiones, pero la potencia cambia y ahí es donde yo, digamos, hago hincapié. Simplemente como nota final, a la hora de aplicar técnicas WPO a un e-commerce, a una tienda online, debemos tener en cuenta que a nosotros lo que nos interesa es mejorar esa experiencia de usuario para que el usuario compre más. Si aumentamos la conversión y aumentamos, digamos, mejoramos la estancia de la gente en nuestra web, eso al final se va a traducir en ventas, en dinerito en el bolsillo y que es al final lo que todo el mundo quiere. He acabado. No te hizo falta. No hay preguntas.